Mi nombre es Rodrigo Santamaría, y les hablo desde el único rincón de San Marcos del Sur, donde el olor a ceniza no ha logrado penetrar del todo. Un pequeño café llamado El Amanecer. Pongo a Dios y a ustedes como testigos de que cada palabra que voy a pronunciar es la verdad. Hace exactamente 3 noches, mi oficio de periodista me obligó a presenciar un acto que partió nuestra historia en dos. La plaza central, ese corazón de nuestro pueblo que siempre había latido con risas de niños y conversaciones de ancianos, se había convertido en un altar oscuro, un sacrificio al ego desmedido del gobernador Leopoldo Barrenechea. Las llamas se elevaban altas y soberbias, devorando cientos de Biblias confiscadas, y su luz anaranjada pintaba un cuadro infernal sobre los rostros silenciosos y apretados de mis vecinos. En ese momento, bajo un cielo sin estrellas, hice un juramento silencioso. Yo no sería solo un reportero, sino el cronista de la respuesta que inevitablemente tendría que llegar. El aire no solo olía a papel quemado y a cuero antiguo, olía a miedo. Era un aroma denso, casi metálico, que se te pegaba en la garganta y te dejaba un sabor amargo en la boca. Recuerdo el sonido del fuego, un rugido constante y hambriento que lo consumía todo, no solo las páginas sagradas, sino también nuestra esperanza. Las sombras que proyectaban las hogueras parecían danzar sobre las paredes de la iglesia y del palacio municipal, figuras alargadas y retorcidas que se burlaban de nuestra impotencia. Estábamos todos allí, de pie, como estatuas de sal, viendo cómo una parte de nuestra alma se convertía en humo y se perdía en la oscuridad de la noche. Nadie se movía, nadie decía una palabra. El silencio de la multitud era más ensordecedor que el crepitar de las llamas, un vacío lleno de oraciones no dichas y de una profunda y compartida desolación que nos unía en el dolor. Desde el balcón del palacio, Leopoldo Barrenechea observaba su obra con una sonrisa fría, casi quirúrgica. No era la sonrisa de un hombre feliz, sino la de alguien que confirma su poder absoluto, la de un emperador que contempla cómo el mundo se doblega a su voluntad. Sus guardias, apostados en el perímetro de la plaza, formaban un muro de indiferencia y acero, con sus miradas vacías y sus armas listas, asegurándose de que nuestra humillación fuera completa y sin interrupciones. El gobernador levantó una mano, no para saludar, sino para acallar un fuego que ya estaba en silencio dentro de nosotros. Declaró el inicio de una supuesta nueva era de razón y orden, pero sus palabras sonaban huecas, ahogadas por el mismo fuego que él había encendido. En ese instante comprendí que no estaba viendo un acto político, sino una profanación, un desafío lanzado directamente al cielo. Fue entonces cuando algo rompió la normalidad de aquel horror. En medio del rugido constante del fuego, se escuchó un sonido distinto. No fue una explosión ni un derrumbe, fue un crujido profundo, singular, que pareció venir del corazón mismo de la hoguera más grande. Sonó como si una viga inmensa de madera vieja se partiera en dos, un eco grave y resonante que vibró en el pecho de todos los presentes. Por un instante, solo un instante, el crepitar de las llamas pareció disminuir, y un silencio antinatural cayó sobre la plaza. Hasta el gobernador Barrenechea, en su balcón, bajó la vista, con un gesto casi imperceptible de confusión en su rostro. Fue una pequeña fisura en su acto de poder, un susurro de que fuerzas más grandes y antiguas estaban observando, y que el eco de esa noche no se apagaría tan fácilmente como las brasas. Ese sonido lo cambió todo. Aunque duró apenas un segundo, dejó una estela de tensión en el aire, una electricidad estática que nos erizó la piel. Las miradas de la gente comenzaron a cruzarse en la penumbra, buscando una confirmación, una explicación para lo que todos habíamos sentido. Ya no era solo miedo lo que se reflejaba en nuestros ojos, sino algo más, una extraña y diminuta chispa de expectativa.
Era como si la tierra misma hubiera emitido un quejido de dolor, un aviso sutil de que la balanza había sido alterada de forma irreparable. Sentí un frío recorrer mi espalda, un presentimiento profundo de que esa noche no terminaría con las cenizas. Algo se había puesto en marcha, una cuenta regresiva invisible. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal y me digas desde qué ciudad me estás escuchando. Tras esa breve pausa, la atmósfera en la plaza se sintió aún más pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. El gobernador recuperó su compostura rápidamente, volviendo a su pose de control, pero yo noté que su mirada ya no era la misma. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia el centro de la hoguera, buscando el origen de aquel sonido que había roto su monólogo de poder. El fuego comenzó a menguar lentamente, las llamas se hicieron más bajas y las sombras se alargaron, volviéndose más oscuras y amenazantes. La ceremonia de humillación había terminado, pero la verdadera noche apenas comenzaba. Nos quedamos allí, inmóviles, mientras las últimas brasas brillaban como ojos rojos en la oscuridad, esperando. Todos sabíamos, sin necesidad de decirlo, que habíamos presenciado el prólogo de una historia mucho más grande. Leopoldo Barrenechea no era un simple tirano de impulsos violentos, era algo mucho más peligroso, un arquitecto del miedo. Su crueldad no se manifestaba en gritos ni en gestos teatrales, sino en un silencio calculado, en una planificación fría que convertía la opresión en un procedimiento administrativo. La quema de las Biblias no había sido un arrebato de ira, sino el primer paso de un plan metódico para desmantelar nuestra alma colectiva. Él entendía perfectamente que para controlar a un pueblo no bastaba con someter sus cuerpos con armas. Era necesario vaciar sus espíritus, arrancarles la esperanza de raíz y reemplazarla con una obediencia ciega. Su amenaza no era un estruendo, era un susurro constante que se infiltraba en cada hogar, recordándonos que nuestra fe tenía un nuevo y único Dios, el Estado, y Él era su profeta. El decreto que ordenó la confiscación y destrucción de los textos sagrados fue presentado al público como una medida necesaria para preservar la unidad política y erradicar las supersticiones que, según él, dividían a la gente de San Marcos del Sur. Las palabras que usó eran nobles: progreso, razón, orden, pero todos nosotros, desde el campesino más humilde hasta el comerciante más próspero, entendimos el verdadero mensaje que se ocultaba detrás de esa retórica vacía. Era una declaración de guerra contra cualquier lealtad que no fuera dirigida exclusivamente hacia él. Su objetivo no era unirnos, sino aislarnos, romper los lazos que nos conectaban con una autoridad superior a la suya, dejándonos huérfanos de consuelo y a merced de su voluntad inquebrantable. Era la aniquilación sistemática de nuestra identidad. Durante las horas que duró la quema y en los días que siguieron, sus guardias patrullaban el perímetro de la plaza y las calles adyacentes con una eficiencia escalofriante. No eran hombres, eran extensiones de la voluntad del gobernador, sombras uniformadas cuyos rostros no mostraban emoción alguna, ni compasión ni crueldad, solo una indiferencia absoluta que resultaba más aterradora que el odio. Sus miradas eran tan duras y frías como el acero de sus armas, y sus pasos sincronizados sobre el empedrado resonaban como el tic-tac de un reloj macabro, recordándonos a cada instante que nuestra impotencia era total y que cualquier intento de resistencia sería aplastado sin la menor vacilación. Ellos eran los muros visibles de la prisión invisible en la que Barrenechea nos había encerrado a todos. Desde el balcón del Palacio Municipal, observando las últimas llamas danzar sobre las cenizas de nuestra herencia, Leopoldo Barrenechea declaró oficialmente el inicio de una nueva era de razón y orden para San Marcos del Sur. Sus palabras,
amplificadas por un altavoz, cayeron sobre nosotros como una lluvia helada, prometiendo un futuro libre de dogmas y lleno de prosperidad material. Pero en su voz no había calidez ni convicción, solo el eco metálico del poder absoluto. Para nosotros, los que estábamos abajo con el corazón encogido y el sabor amargo del humo en la garganta, esa noche no marcó el comienzo de nada nuevo. Marcó el inicio de una cuenta regresiva emocional, un plazo silencioso de 3 días, un duelo colectivo en el que nos haríamos la pregunta más terrible de todas. Y así comenzó nuestra espera. 3 días de un silencio expectante, impuesto no por un decreto, sino por el peso de la incertidumbre. El gobernador se retiró a su palacio y no se le volvió a ver. Las calles quedaron en manos de sus guardias, pero la verdadera batalla se libraba en el interior de nuestras casas, en el silencio de nuestras almas. Nos preguntábamos, en susurros apenas audibles, si Dios nos había abandonado a nuestra suerte, o si, por el contrario, simplemente estaba esperando en silencio, observando desde la distancia, aguardando el momento exacto para emitir su juicio. Esos 3 días se sintieron como una eternidad, una prueba de fe en la que cada hora que pasaba, sin una señal, sin una respuesta, se sentía como un clavo más en el ataúd de nuestra esperanza. El primer amanecer después de la quema fue gris y desolador. Una fina capa de ceniza lo cubría todo, como una nevada sucia que había apagado los colores del mundo. El sol parecía más pálido, su luz incapaz de atravesar la atmósfera pesada y opresiva que se había instalado sobre el pueblo. La gente se movía por las calles con la cabeza gacha, evitando el contacto visual, como si una simple mirada pudiera delatar la angustia que todos compartíamos. El miedo ya no era un espectáculo público en la plaza central, se había convertido en un veneno silencioso que se había filtrado en el aire que respirábamos, en el agua que bebíamos, en el pan que comíamos. Era un estado de duelo colectivo, una procesión interna en la que cada uno cargaba con el peso de la profanación. Al segundo día, la tensión se había vuelto casi insoportable. El silencio del cielo era más ensordecedor que el rugido del fuego. La ausencia de una respuesta divina comenzó a carcomer la fe de los más devotos, sembrando una duda helada en nuestros corazones. ¿Y si Barrenechea tenía razón? ¿Y si no había nadie escuchando nuestras oraciones desesperadas? La amenaza del gobernador había trascendido lo físico. Ahora era una guerra psicológica, una campaña para demostrarnos que estábamos solos en el universo, que éramos meros peones en su tablero de poder. La pregunta ya no era qué haría él a continuación, sino si quedaba algo o alguien por lo que valiera la pena resistir. Ese día, muchos comenzaron a sentir que la batalla ya estaba perdida. Fue entonces cuando comprendimos la verdadera naturaleza del peligro. No se trataba de la pérdida de un libro, por muy sagrado que fuera. Se trataba de la aniquilación de la idea misma de lo sagrado. Leopoldo Barrenechea no quería simplemente gobernarnos, quería rehacernos a su imagen y semejanza, convertirnos en seres vacíos de trascendencia, cuyo único propósito fuera servir a su ambición. El ataque no había sido contra un objeto, sino contra la presencia de Dios en el corazón del hombre, contra la chispa divina que nos da dignidad y nos recuerda que no somos simples criaturas de carne y hueso. Estaba intentando extinguir esa luz interior, dejándonos en una oscuridad perpetua donde su figura sería la única fuente de autoridad y significado. Esa noche, la segunda, el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad estática, como la calma que precede a la tormenta más violenta. El silencio proveniente del palacio del gobernador era tan profundo y ominoso como el silencio del cielo. Algo estaba a punto de romperse. Podíamos sentirlo en nuestros huesos, en la forma en que el viento susurraba entre los tejados. La cuenta regresiva llegaba a su fin, y la incertidumbre era un nudo apretado en la garganta de todo el pueblo.
Estábamos en la víspera, aunque no sabíamos exactamente de qué. Lo único que nos quedaba era esperar, y esa espera, en su agonía, se había convertido en nuestra última y más desesperada forma de oración. Mi misión comenzó al amanecer del primer día, cuando el sol pálido apenas se atrevía a teñir el cielo de un gris descolorido. Salí del café el amanecer con mi libreta en el bolsillo y un nudo en el estómago, dispuesto a caminar por las calles de una ciudad que se había convertido en un fantasma de sí misma. La fina capa de ceniza lo cubría todo, amortiguando el sonido de mis pasos y dándole al aire un sabor amargo, metálico. Ya no era solo una tarea periodística, se había transformado en un peregrinaje silencioso a través de la desolación. Sentía la necesidad de registrar no solo los hechos, sino el alma herida de mi gente, de buscar en sus miradas el eco de las llamas y la sombra de la esperanza que se negaba a morir por completo. Cada esquina, cada fachada silenciosa, parecía observarme como si las paredes mismas tuvieran una historia que contar, una que solo podría ser escuchada en el más profundo de los silencios. El ambiente en las calles era hostil, no por la violencia, sino por su ausencia. El miedo se había vuelto una presencia tangible, una niebla fría que se aferraba a los tobillos y te hacía caminar con la cabeza gacha. Los guardias de Barrenechea patrullaban en parejas, sus botas marcando un ritmo monótono y opresivo sobre el empedrado cubierto de ceniza. Sus miradas no te registraban como persona, simplemente te escaneaban como un posible problema. La gente se movía con una prisa silenciosa, evitando el contacto visual, como si una simple mirada compartida pudiera ser interpretada como un acto de conspiración. El mercado estaba casi vacío, los vendedores hablaban en susurros y el regateo habitual había sido reemplazado por transacciones mudas y rápidas. San Marcos del Sur contenía la respiración, atrapado en un limbo de incertidumbre, esperando un veredicto que no sabíamos de dónde vendría. Comencé a tocar puertas, las de las casas más humildes en los barrios periféricos, donde sabía que la fe era el único tesoro que muchos poseían. Al principio me recibían con desconfianza, con los ojos entrecerrados a través de una rendija de la puerta. Pero cuando veían que solo llevaba una libreta y una mirada cansada, la mayoría me dejaba pasar al interior de sus hogares oscuros y silenciosos. Escuché a ancianos que lloraban en voz baja, no por los libros, sino por lo que representaban, la promesa de un consuelo que les había sido arrebatado. Vi a madres que enseñaban a sus hijos a rezar en susurros, escondidos en la habitación más alejada de la calle, como si las palabras mismas fueran un acto de sedición. Cada historia era un hilo más en el tapiz de nuestra resistencia silenciosa, una que no se libraba con armas, sino con la memoria y el espíritu. Una de las visitas que más me marcó fue a la casa de un viejo carpintero llamado Elías. Sus manos, nudosas y manchadas por décadas de trabajo con la madera, temblaban ligeramente mientras desenvolvía un paño de lino. Dentro, protegida como si fuera la joya más valiosa del mundo, había una sola página, arrancada de un libro de los Salmos. Estaba arrugada y sus bordes estaban quemados, pero las letras aún eran legibles. Elías me contó que la había encontrado revoloteando en el aire, llevada por el calor de la hoguera, y la había atrapado antes de que el fuego la consumiera. La leía cada noche, me dijo, porque esa única página era ahora toda su catedral. En ese momento entendí que Barrenechea había quemado el papel, pero no había podido quemar la palabra, porque ésta no vivía en la tinta, sino en el corazón de hombres como Elías. Decidí alejarme del centro del pueblo, caminar hacia las colinas que lo rodeaban, donde las casas se aferraban a la tierra como si temieran ser arrastradas por el viento. El camino era empinado y polvoriento, y la ceniza se mezclaba con la tierra seca, formando una pasta gris que se pegaba a mis zapatos. El sol del mediodía caía como plomo sobre mis hombros,
y la sed comenzó a resecar mi garganta. El aire era pesado, inmóvil, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Sentí el peso de la fatiga en cada músculo de mi cuerpo, una extenuación que no era solo física, sino también espiritual. Por un momento me senté en una roca al borde del camino, con la cabeza entre las manos, preguntándome si mi misión tenía algún sentido, si mis palabras podrían algún día hacer justicia a tanto dolor silencioso. Fue entonces, en medio de mi agotamiento, cuando noté algo extraño. Los pájaros habían dejado de cantar. No era que hubiera menos, simplemente estaban en silencio. Las ramas de los árboles estaban llenas de ellos, gorriones, tordos, palomas, pero ninguno emitía el más mínimo trino. Permanecían quietos, como pequeñas estatuas de plumas, observando el valle cubierto de ceniza. El silencio de la naturaleza era un eco del silencio de la gente, un presagio sutil pero escalofriante. Sentí un frío recorrer mi espalda a pesar del calor sofocante. Era como si la tierra misma estuviera de luto, como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración, esperando, al igual que nosotros, una señal, una palabra, algo que rompiera el hechizo de desolación que había caído sobre San Marcos del Sur. Era un signo que no podía anotar en mi libreta, pero que quedó grabado en mi memoria para siempre. Continué mi camino, y la subida se hizo aún más ardua. El viento comenzó a soplar, un viento seco y helado que no traía ningún alivio, solo levantaba nubes de polvo y ceniza que se metían en mis ojos y en mi garganta. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un trabajo, mis piernas ardían, mi cabeza palpitaba, y el peso de las historias que había escuchado esa mañana parecía haberse transferido a mis hombros. Sentí la tentación de darme la vuelta, de regresar a la relativa comodidad del café, de abandonar esa búsqueda que parecía destinada al fracaso. La desesperanza es una carga pesada, y en ese momento sentí que me aplastaba contra el suelo polvoriento. El mundo parecía haberse reducido a ese camino empinado, a mi respiración agitada y al silencio ominoso de los pájaros en los árboles. Llegué a una pequeña casa de adobe, casi en la cima de la colina, con un pequeño huerto reseco a un lado. La puerta estaba entreabierta, y una anciana de rostro surcado por arrugas profundas como los ríos de un mapa antiguo me observaba desde el umbral. No me preguntó quién era ni qué quería. Simplemente me hizo un gesto para que me acercara. Entré en la penumbra de la única habitación, que olía a tierra húmeda y a hierbas secas. Mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, percibí otro aroma, uno completamente fuera de lugar. Era un perfume sutil pero inconfundible, el olor a papiro antiguo y a incienso, como el que se respiraba en la sacristía de la iglesia antes de la profanación. Miré a mi alrededor, buscando la fuente, pero no había nada, solo la pobreza digna de aquella mujer solitaria. La anciana no dijo una palabra. Se movió con una lentitud deliberada hacia una tinaja de barro en un rincón y llenó un vaso de metal con agua fresca. Me lo ofreció con ambas manos, un gesto de una solemnidad ancestral. Bebí el agua más dulce y fría que jamás había probado y sentí cómo la vida regresaba a mi cuerpo exhausto. Luego, partió un pequeño trozo de pan de maíz y me lo dio. Lo comí en silencio, bajo su mirada serena y profunda. No hubo preguntas, no hubo historias de dolor, solo un acto de pura y simple humanidad, un oasis de compasión en medio del desierto de miedo que nos rodeaba. En su gesto silencioso había más resistencia y más fe que en todos los sermones que había escuchado en mi vida. Fue un abrazo para mi alma cansada. Al salir de su casa, me sentí renovado. No solo físicamente, aquel encuentro me había dado una nueva perspectiva. Mi misión no era solo documentar el dolor,
sino también encontrar las chispas de luz que se negaban a extinguirse en la oscuridad. La resistencia de San Marcos del Sur no estaba en un plan organizado ni en un levantamiento armado. Estaba en el corazón de un carpintero que atesoraba una página quemada, en el silencio de los pájaros, en el aroma inexplicable de lo sagrado, en una choza humilde y en el agua fresca ofrecida por una extraña. Comprendí que estaba siendo testigo de un tipo diferente de milagro, uno que no descendía del cielo con estruendo, sino que brotaba silenciosamente de la tierra herida, a través de la dignidad inquebrantable de su gente. A medida que descendía la colina, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban sobre el manto gris de ceniza. La belleza de aquel atardecer era casi dolorosa, un contraste brutal con la fealdad de lo que habíamos vivido. Pensé en el viento de la noche anterior, el que había barrido las cenizas en la plaza formando extraños remolinos. Pensé en el silencio de los pájaros y en el perfume a incienso. Eran piezas de un rompecabezas que no lograba armar, susurros de un lenguaje que no entendía del todo. Sentía que algo se estaba moviendo bajo la superficie de la realidad, una corriente subterránea de poder y significado que estaba a punto de emerger. No eran presagios de destrucción, sino de preparación, como si una mano invisible estuviera acomodando las piezas en el tablero para un juicio inminente. Esa noche, mientras escribía mis notas a la luz de una vela, me di cuenta de que mi papel había cambiado irrevocablemente. Ya no era un periodista que buscaba una historia, era un peregrino que seguía un rastro de señales. Cada conversación, cada lágrima, cada gesto de bondad era una estación en mi propio viacrucis. Estaba siendo preparado para algo, aunque no sabía para qué. La fatiga de mi cuerpo era real, pero mi espíritu se sentía extrañamente alerta, afilado por la experiencia. La misión era mucho más grande que yo, más grande que mi libreta y mis palabras. Se trataba de ser un testigo, en el sentido más profundo y sagrado de la palabra, aquel que ve, recuerda y da fe para que la verdad no se pierda en el viento. El segundo día de mi misión llegó a su fin, y con él la sensación de que el tiempo se estaba agotando. La atmósfera en San Marcos del Sur se había vuelto aún más densa, cargada de una electricidad expectante. El silencio del gobernador desde su palacio ya no se sentía como una muestra de poder, sino como la calma tensa que precede a la ruptura de una presa. Sabía que mi viaje por las calles y colinas no había sido un simple ejercicio de recopilación de datos. Había sido una iniciación. Cada paso sobre la ceniza me había acercado más al corazón del misterio, al epicentro del enfrentamiento invisible que se estaba librando por el alma de nuestro pueblo. Sentía que había sido llevado al límite de mi resistencia física y emocional por una razón. Comprendí entonces que cada paso que había dado sobre la ceniza no era solo un recorrido físico, sino una peregrinación hacia el corazón de la prueba que se avecinaba. No sabía qué forma tomaría, ni cuándo llegaría, pero una certeza se había instalado en lo más profundo de mi ser. Yo estaba allí para verlo, para registrarlo, para asegurarme de que el mundo supiera lo que sucedería cuando la paciencia del cielo finalmente se agotara. La misión me había despojado de mi objetividad profesional y me había vestido con el manto del cronista, destinado a narrar la respuesta. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi alma estaba lista, esperando en la víspera de la noche más larga de la historia de San Marcos del Sur. La tercera noche cayó sobre San Marcos del Sur, no como un manto, sino como una lápida. El silencio que emanaba del palacio del gobernador ya no era una ausencia de sonido, sino una declaración de victoria, fría y resonante. Me encontraba en mi pequeña oficina, en la trastienda del café, con el único sonido de las teclas de mi máquina de escribir rompiendo la quietud. Cada golpe metálico sobre el papel parecía un acto fútil,
un intento desesperado de imponer un orden, una narrativa, a un caos que nos había desbordado por completo. Las palabras se sentían vacías, incapaces de capturar la profundidad del vacío que se había instalado en el corazón de la ciudad. Barrenechea había ganado, había profanado lo más sagrado que teníamos, y el cielo, en su inmensidad, había permanecido mudo, indiferente, confirmando su poder absoluto sobre nuestro destino. Sentía el peso de esa noche en mis propios hombros, una carga física que me encorvaba sobre la mesa. La esperanza, que durante 2 días había sido una brasa diminuta que yo mismo intentaba avivar, se había extinguido por completo. El aire estaba espeso, casi irrespirable, como si el humo de las hogueras se hubiera solidificado y ahora llenara cada rincón, cada pulmón. Miraba mis notas, las historias de fe silenciosa que había recogido, y ahora me parecían cuentos infantiles, fantasías de un pueblo que se negaba a aceptar la cruda realidad. La fe de San Marcos del Sur, esa que creíamos tan sólida como las montañas que nos rodeaban, se había convertido en ceniza junto con los libros. La resignación era un veneno lento que se había apoderado de nosotros, un estado de abandono y desespero donde el final de nuestra resistencia parecía no solo inevitable, sino ya consumado. Fue el momento de mi propio colapso espiritual. El periodista que intentaba mantener una distancia objetiva se había disuelto en el hombre aterrado que era. Todo lo que había visto, los pequeños signos que había interpretado como presagios, ahora se retorcían en mi mente, convirtiéndose en burlas. El silencio de los pájaros, el viento helado, el aroma a incienso en la choza de la anciana, no eran más que la proyección de mi propio deseo, desesperado de encontrar un significado, una intervención que nunca llegaría. La lógica fría de Barrenechea, su nueva era de razón, comenzó a susurrar en mi oído con una voz terriblemente persuasiva. Quizás él tenía razón. Quizás habíamos construido nuestras vidas sobre una promesa vacía, y él simplemente había tenido el coraje de prenderle fuego y mostrarnos la verdad desnuda y desoladora. El silencio del cielo era lo que más me atormentaba. No era un silencio de paz, sino un silencio de ausencia, un eco infinito que devolvía nuestras súplicas sin respuesta. Me senté allí, en la penumbra de mi oficina, y sentí la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar, la soledad cósmica, la sensación de que no hay nadie al otro lado, de que nuestros juramentos, nuestras oraciones y nuestras lágrimas se disuelven en un universo indiferente. La victoria de Leopoldo Barrenechea no era solo política, era teológica. Había lanzado un desafío directo al trono de Dios y el trono había permanecido vacío. Esa constatación era más aterradora que cualquier ejército, más destructiva que cualquier fuego, porque no mataba el cuerpo, sino que aniquilaba el alma. Intenté rezar, junté mis manos sobre la mesa, unas manos manchadas de tinta y de ceniza, y cerré los ojos. Busqué las palabras que me habían consolado desde niño, las frases del Padre Nuestro, del Salmo 23, pero se sentían ajenas, mecánicas, como si las estuviera leyendo en un idioma extranjero que ya no entendía. No había conexión, no había consuelo. Era como gritar en una habitación a prueba de sonido. Mi fe, que siempre había sido mi ancla, se había soltado y yo estaba a la deriva en un océano de oscuridad. En un susurro que apenas era un soplo de aire, las palabras salieron de mi boca, rotas y sin convicción. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? La pregunta quedó flotando en el aire viciado de la habitación, sin encontrar más respuesta que el latido sordo de mi propio corazón. La desesperanza se apoderó de mi cuerpo. Un cansancio profundo, más allá de lo físico, se instaló en mis huesos, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo monumental. La habitación pareció encogerse a mi alrededor, las sombras proyectadas por la única vela
danzaban en las paredes como los fantasmas de nuestras esperanzas perdidas. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la plaza. Estaba oscura, silenciosa, pero en mi mente podía ver aún el resplandor anaranjado de las llamas. Podía oír el crepitar de las páginas sagradas al ser consumidas. La imagen de Barrenechea en el balcón, con su sonrisa de fría satisfacción, estaba grabada a fuego en mi memoria. No era el recuerdo de un enemigo, era el ícono de nuestra derrota definitiva. La prueba de que en este mundo la voluntad de un hombre cruel podía pesar más que todas nuestras oraciones juntas. Sentí la tentación de rendirme por completo, de apagar la vela, guardar mi máquina de escribir y aceptar el nuevo orden de las cosas. Después de todo, ¿qué sentido tenía seguir escribiendo? ¿Ser el cronista de qué? ¿De nuestra propia humillación? Mi juramento silencioso ahora me parecía el arrebato ingenuo de un hombre que se negaba a ver la realidad. El mundo que conocía había terminado 3 noches atrás, y este nuevo mundo, gris y sin alma, era el único que quedaba. La noche se sentía eterna, oscura y sin promesas. El clímax de nuestra humillación no era el fuego, era este silencio posterior, esta aceptación lenta y dolorosa de que estábamos solos y vencidos. La resistencia había muerto, no con un estruendo, sino con un suspiro colectivo de agotamiento. Y entonces, en el punto más bajo de mi desesperación, cuando estaba a punto de dejarme tragar por la oscuridad, un recuerdo vino a mí. No fue una visión celestial ni una voz del cielo. Fue algo mucho más pequeño, más terrenal. Recordé el rostro de la anciana en la colina, la que me había dado agua y pan sin pedir nada a cambio. Recordé sus ojos. No había miedo en ellos, ni siquiera desafío. Había una calma profunda, una serenidad que parecía nacer de la tierra misma. No era la calma de la ignorancia, sino la de una sabiduría ancestral, una fe que no necesitaba pruebas ni milagros espectaculares para existir. Era una certeza silenciosa, que residía en un gesto tan simple como compartir un vaso de agua con un extraño. Ese recuerdo fue un hilo delgado, casi invisible, pero fue suficiente para detenerme al borde del abismo. No me devolvió la fe de un golpe, no encendió una luz en la oscuridad, pero fue un ancla. Me aferré a la imagen de sus manos arrugadas ofreciéndome el pan, a la sensación del agua fresca en mi garganta sedienta. Comprendí que su resistencia no estaba en esperar una señal del cielo, sino en seguir siendo humana en medio de la inhumanidad. Su fe no era una transacción, no esperaba una respuesta divina para actuar con bondad. Simplemente era aquel acto de compasión pura, en medio de tanta crueldad calculada, era un milagro en sí mismo, un pequeño fuego que Barrenechea no había podido, y nunca podría, extinguir. No me sentí esperanzado, pero dejé de sentirme completamente solo. La resignación que me había paralizado comenzó a resquebrajarse, no por una nueva convicción, sino por una pregunta: ¿cómo podía ella mantener esa paz? ¿De dónde venía esa fuerza silenciosa? Me di cuenta de que mi misión no era solo registrar la respuesta del cielo, sino también la resistencia de la tierra, la dignidad inquebrantable de la gente. Volví a sentarme frente a mi máquina de escribir, pero no escribí. Simplemente me quedé quieto, escuchando el silencio de la noche. Ya no era un silencio vacío, sino un silencio expectante, como la pausa que hace el mundo justo antes del amanecer. Un espacio tenso y sagrado, donde todo era posible. Apagué la vela. La oscuridad total inundó la habitación, pero ya no era amenazante. Era una oscuridad que contenía algo, una promesa latente. Me quedé allí, sentado en la negrura, sintiendo el pulso lento de la ciudad dormida a mi alrededor. La noche aún era larga, y no tenía ninguna certeza de lo que traería el alba, pero por primera vez en 3 días
El final no parecía estar escrito. La historia no había terminado. El universo entero parecía estar conteniendo la respiración, en una pausa larga y profunda, esperando. Y yo, junto con él, también esperé, convertido ya no en un periodista, sino en un vigía en la noche más oscura de todas. La oscuridad en mi oficina era absoluta, un velo negro y pesado que parecía tener sustancia propia. Afuera, San Marcos del Sur dormía un sueño inquieto, un letargo colectivo nacido del agotamiento y la derrota. Yo permanecía sentado, inmóvil, sin ni siquiera la luz de una vela para hacerme compañía. La espera se había convertido en mi único estado, una vigilia sin propósito aparente. El aire estaba quieto, denso, como el agua estancada en el fondo de un pozo. No había viento, ni el ladrido lejano de un perro, ni el chirrido de un insecto nocturno. Era un silencio antinatural, un vacío sonoro tan perfecto que podía sentir la presión en mis tímpanos, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, aguardando en la antesala de algo inmenso e inevitable. Era la calma que precede no a la tormenta, sino a la creación o a la destrucción. En esa quietud profunda, mi percepción se agudizó hasta volverse casi dolorosa. Podía sentir el pulso lento de la ciudad a través de las suelas de mis zapatos, un latido sordo y acompasado que venía de las profundidades de la tierra. No había miedo en esa espera. La desesperación se había consumido a sí misma, dejando tras de sí una extraña serenidad, una aceptación vacía. Era como si mi propio espíritu se hubiera vaciado para poder ser un recipiente, un testigo imparcial del veredicto final, fuera cual fuera. El tiempo parecía haberse detenido. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una pequeña eternidad. Estaba suspendido en ese limbo, en esa pausa cósmica entre el final de una era y el incierto comienzo de otra. Y en el corazón de ese silencio, una certeza creció dentro de mí. La noche no terminaría sin una respuesta. Sucedió justo antes del amanecer. Un estruendo sordo y profundo sacudió los cimientos de la ciudad, no como el rugido de una explosión terrenal, sino como el eco de una puerta colosal, cerrándose en otra dimensión, una vibración que no viajó por el aire, sino a través de la tierra y de nuestros propios huesos. No fue un sonido violento, sino solemne, un punto final resonante que pareció poner en orden cada molécula del universo. Las tazas en el estante del café tintinearon suavemente, no por el temblor, sino en respuesta a una frecuencia que estaba más allá del oído humano. Instintivamente, me levanté y miré por la ventana hacia la plaza, hacia el palacio del gobernador, el epicentro de nuestra oscuridad. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio aún más profundo, ahora cargado de una inminencia palpable. Y entonces, como si obedecieran a una orden silenciosa, todas las luces del palacio municipal parpadearon una, dos veces y se apagaron. La oscuridad que engulló el edificio fue total, una mancha de negrura aún más intensa que la de la noche circundante, como si un agujero se hubiera abierto en el tejido de la realidad. El palacio, que durante 3 días había sido un monumento al poder arrogante de Leopoldo Barrenechea, se convirtió de repente en una tumba silenciosa, una cáscara vacía despojada de toda su autoridad artificial. La oscuridad no era simplemente una ausencia de luz. Se sentía como una presencia, un juicio que había descendido para reclamar lo que le pertenecía. Permanecía allí, con la frente pegada al cristal frío de la ventana, sabiendo que lo que estaba ocurriendo allí dentro no era para mis ojos, pero que sus consecuencias cambiarían el curso de nuestra historia para siempre. Más tarde, mucho más tarde, los guardias contarían su historia con los rostros pálidos de terror y las voces temblorosas de asombro. Alertados por el estruendo y la repentina oscuridad, corrieron hacia el despacho del gobernador. La puerta, una pesada obra de roble macizo,
Estaba cerrada por dentro, pero no con llave. Estaba atascada, como si una fuerza inmensa la estuviera presionando desde el otro lado. Necesitaron la fuerza de 4 hombres para forzarla, y cuando finalmente cedió, lo hizo con un gemido agudo, como si la madera misma estuviera aliviada de ser liberada. Lo que encontraron al otro lado no era lo que esperaban. No había señales de un ataque, ni ventanas rotas, ni muebles volcados. Solo había un frío antinatural, un frío que calaba hasta los huesos y que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. La habitación, según sus relatos, olía a 2 cosas imposibles: a ozono, como el aire después de la caída de un rayo, y a papiro antiguo, un aroma seco y polvoriento que evocaba bibliotecas milenarias y tumbas olvidadas. Y en el rincón más alejado de la puerta, acurrucado en el suelo como un animal asustado, estaba Leopoldo Barrenechea. El hombre que se había proclamado el único Dios de San Marcos del Sur era ahora una figura patética, temblando incontrolablemente, con los ojos desorbitados fijos en un punto vacío de la habitación. No los reconoció. No pareció darse cuenta de su presencia. Solo balbuceaba frases incoherentes, fragmentos de una visión que había destrozado por completo su cordura y su arrogancia, reduciéndolo a la cáscara de un hombre. Entre sus sollozos y gritos ahogados, los guardias lograron reconstruir la aterradora secuencia de los hechos. Barrenechea habló de una figura vestida de fuego que había entrado en su despacho sin usar la puerta, atravesando la pared de piedra como si fuera humo. No era un fuego que quemara, me explicó después uno de los guardias, con la mirada aún perdida en el recuerdo. Era una luz viva, una silueta hecha de la esencia misma de una llama, que se movía con una gracia lenta y deliberada. No tenía rostro, ni rasgos definibles, pero el gobernador sintió en su presencia una inteligencia antigua y una autoridad absoluta. Dijo que el aire a su alrededor se había vuelto tan denso que no podía respirar, y que cada átomo de su ser gritaba de un terror primordial, el miedo de la criatura ante su creador. La figura de luz no pronunció una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia era un juicio. Barrenechea describió cómo la luz que emanaba de ella no iluminaba la habitación, sino que parecía absorber toda la oscuridad, revelando no los objetos, sino la verdad de las cosas. Sintió su vida entera desplegarse ante él, cada acto de crueldad, cada palabra de soberbia, cada pensamiento de desprecio, todo expuesto bajo esa mirada silenciosa e implacable. No había ira en esa presencia, ni odio, solo una pureza tan intensa que hacía que su propia alma corrupta se sintiera como una mancha insoportable. Era un espejo perfecto que le devolvía el reflejo de su propia monstruosidad, despojándolo de todas sus excusas y justificaciones hasta dejarlo completamente desnudo y condenado. El gobernador intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado, clavado en el suelo por el peso de aquella santidad aterradora. La figura se detuvo frente a la chimenea, el lugar donde Barrenechea guardaba, como un trofeo, una urna de bronce con una muestra de las cenizas de las Biblias quemadas. Y entonces el verdadero milagro comenzó. La figura no lo tocó, simplemente lo observó, y con esa sola mirada el universo pareció obedecer. El terror de Barrenechea se convirtió en un asombro mudo mientras presenciaba lo imposible, la inversión de su acto de profanación, una respuesta directa y poética a su desafío. El silencio en la habitación se volvió atronador, lleno de un poder que estaba a punto de manifestarse. Las cenizas dentro de la urna de bronce comenzaron a moverse. Al principio fue un remolino lento, un susurro gris que se elevó en el aire helado de la habitación. Luego, con una velocidad creciente,
Las partículas de papel quemado se arremolinaron y se unieron, no al azar, sino con una intención precisa, como si una mano invisible las estuviera esculpiendo. Ante los ojos aterrorizados del gobernador, las cenizas tomaron forma, se levantaron del suelo y se reconstruyeron en el aire, formando la silueta de libros, docenas de ellos, de pie en estantes invisibles. No eran libros de papel y tinta, sino de luz oscura, una materia hecha de memoria y de fuego consumido. Eran los fantasmas de los volúmenes que él había destruido, regresando para ser sus jueces. Las páginas de aquellos libros de ceniza y luz comenzaron a pasar solas, en un silencio absoluto. Barrenechea describió cómo cada página que se volvía lo miraba fijamente, y en ellas no había letras, sino imágenes de los rostros de la gente de San Marcos del Sur, los rostros que él había humillado en la plaza. Vio el llanto silencioso del carpintero Elías, la oración susurrada de las madres, la mirada digna de la anciana en la colina. Cada página era un testimonio, una acusación silenciosa que resonaba en su alma con la fuerza de 1000 truenos. Eran los versículos vivos de un evangelio que él había intentado borrar, escritos no en papel, sino en el sufrimiento y la fe inquebrantable de un pueblo. El fuego no había destruido la palabra, solo la había liberado de sus páginas para grabarla en la historia. Fue en ese momento cuando Leopoldo Barrenechea se rompió. El peso de miles de miradas silenciosas, emanando de las páginas de ceniza, fue demasiado para su espíritu arrogante. Cayó de rodillas, con un grito ahogado que finalmente logró escapar de su garganta, un sonido animal de puro y absoluto terror. Su mente, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba presenciando, se fracturó. La visión de los libros de luz y los rostros acusadores lo despojó de su identidad, de su poder, de su propia cordura. La justicia divina no había llegado con fuego y azufre, sino con un silencio atronador y el reflejo insoportable de la verdad. Fue una demolición espiritual, un desmantelamiento completo de su ego, pieza por pieza, hasta que no quedó nada. Afuera, en la plaza, yo no vi nada de esto, pero lo sentí. En el momento en que la puerta del despacho fue forzada, el aire a mi alrededor cambió. La atmósfera pesada y opresiva que nos había asfixiado durante 3 días se disolvió de repente, como la niebla al amanecer. Pude respirar profundamente por primera vez, y el aire que llenó mis pulmones era limpio, fresco, casi dulce. Un viento suave y cálido comenzó a soplar desde el este, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores del campo. El silencio ya no era tenso ni expectante, sino pacífico, una serenidad profunda que se posó sobre San Marcos del Sur como una bendición, como el perdón después de una larga confesión. El juicio había terminado. Comprendí entonces el verdadero significado de la intervención. Dios no había respondido con la fuerza bruta que Barrenechea habría entendido. No había evitado nuestro sufrimiento ni nos había salvado del fuego. Había hecho algo mucho más profundo. Había caminado dentro de nuestro dolor, había tomado las cenizas de nuestra humillación, la prueba misma de nuestra derrota, y las había convertido en el instrumento de su justicia. No vino para evitar la prueba, sino para demostrar que ni siquiera el fuego podía destruir lo que era eterno. La respuesta no fue un acto de poder para impresionarnos, sino un acto de amor para recordarnos que Él estaba con nosotros, no por encima de nosotros, sino en medio de las ruinas. La presencia se retiró tan silenciosamente como había llegado. La luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte de un rosa pálido, una promesa de un nuevo día, el primero del resto de nuestras vidas. La paz que quedó flotando en el aire era tan tangible que casi se podía tocar. Era el tipo de silencio que se encuentra en una catedral vacía después de la misa, un silencio lleno de resonancias sagradas
y de oraciones contestadas. El mundo, que había contenido la respiración, exhaló un suspiro colectivo de alivio y asombro. La noche más larga había terminado, y en su lugar no había una victoria ruidosa, sino una calma reverente, una invitación a contemplar en silencio el milagro que acabábamos de presenciar. El amanecer que siguió a esa noche no fue un amanecer cualquiera. La luz que se derramó sobre los tejados de San Marcos del Sur no era la luz pálida y enferma de los días anteriores, sino un resplandor dorado y limpio, como si el mundo acabara de ser lavado. La gente comenzó a salir de sus casas, no con la prisa temerosa de antes, sino con una lentitud reverente, atraída por el cambio en la atmósfera. Nos encontramos en las calles, mirándonos unos a otros, sin necesidad de palabras. Había una pregunta silenciosa en los ojos de todos, una confirmación de que no habíamos soñado, de que el peso que nos oprimía el pecho se había levantado de repente. El aire, por primera vez en 3 días, era dulce y respirable. El miedo se había ido, y en su lugar había un silencio lleno de asombro, la calma sagrada que sigue a la revelación de un gran misterio. Las pesadas puertas de roble del Palacio Municipal se abrieron no con la arrogancia de siempre, sino con un suave gemido, como si estuvieran exhalando un suspiro de alivio. Los guardias que salieron no eran los mismos hombres. Sus rostros, antes máscaras de indiferencia y acero, estaban ahora pálidos, sus ojos desorbitados por una mezcla de terror y maravilla. No ladraron órdenes, no tomaron sus posiciones de control, se quedaron en los escalones, desarmados no por una fuerza externa, sino por lo que habían presenciado en el interior. Miraban a la multitud no como a un enemigo a someter, sino como a compañeros testigos de algo que trascendía su comprensión. Su disciplina se había roto, su lealtad a Barrenechea se había disuelto en la presencia de una autoridad infinitamente superior. Eran hombres vacíos, cáscaras a la espera de un nuevo propósito. Y entonces apareció él. Leopoldo Barrenechea descendió los escalones de mármol, pero no era el hombre que conocíamos. Su cabello, antes de un negro impecable, era ahora completamente blanco, como si hubiera vivido 100 años en una sola noche. Caminaba con el paso vacilante de un anciano, sus hombros encorvados bajo un peso invisible, pero lo más impactante eran sus ojos. Aquellos ojos que nos habían mirado con frío desprecio desde el balcón estaban ahora vacíos, fijos en un punto más allá de nosotros, como si todavía estuvieran contemplando el terror que había quebrado su espíritu. No nos vio, no vio a sus guardias, ni la plaza, ni el sol naciente. Era un hombre hueco, un espectro ambulante cuya alma había sido juzgada y encontrada en falta. La justicia divina no lo había matado, había hecho algo mucho peor. Lo había borrado en vida. La reacción de la multitud fue una de las cosas más extraordinarias que he presenciado. No hubo un solo grito de victoria. Nadie lanzó una piedra ni un insulto. El silencio se hizo aún más profundo. Un silencio que no nacía del miedo, sino de un asombro tan profundo que las palabras se volvían inútiles. Vimos la justicia perfecta, una que no necesitaba de nuestra venganza para ser completa. Era un acto tan puro, tan definitivo, que cualquier reacción humana habría parecido una profanación. Y entonces, como una ola suave que recorre un campo de trigo, la gente comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan abrumadora que no podía ser contenida. Eran las lágrimas de un pueblo que había sido llevado al borde del abismo y había sido devuelto a la luz por una mano que no podían ver, pero que ahora sentían en cada fibra de su ser. Entre la multitud mis ojos encontraron al viejo carpintero Elías. Estaba de pie, con el rostro bañado por la luz del sol, y las lágrimas corrían libremente por las profundas arrugas de sus mejillas. No miraba a Barrenechea, ni a los guardias, ni a sus vecinos.
Tenía la vista fija en el cielo, con una expresión de gratitud tan intensa que me partió el corazón. Sus manos nudosas, las mismas que habían atesorado una página quemada de los Salmos, estaban juntas en un gesto de oración. En su rostro no había triunfo, solo el reconocimiento humilde de una promesa cumplida. Él, que había mantenido la fe en la pieza más pequeña, estaba ahora presenciando la restauración completa. Su llanto silencioso era el amén más poderoso que jamás se había pronunciado en la historia de San Marcos del Sur, un testimonio vivo de que la fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas. El momento se rompió con un sonido metálico y seco. Uno de los guardias más jóvenes, un muchacho conocido por su celo y su dureza, dejó caer su rifle al suelo. El arma rebotó sobre las losas de piedra con un estruendo que resonó en toda la plaza. El soldado se quitó el casco, que cayó a su lado, y se desplomó de rodillas, con la cabeza entre las manos, y comenzó a sollozar con una desesperación infantil. Ese acto de rendición, tan simple y tan humano, fue la señal. Uno por uno, los otros guardias siguieron su ejemplo. Las armas cayeron, los cascos rodaron por el suelo, y los hombres que habían sido nuestros carceleros se arrodillaron ante nosotros, no pidiendo perdón a la gente, sino a la presencia invisible que había llenado la plaza y había transformado sus corazones de piedra en corazones de carne. Si crees que Dios todavía obra milagros, escribe amén en los comentarios, porque lo que vi esa mañana no fue solo la caída de un tirano, sino la prueba de que la redención es posible incluso para los corazones más endurecidos. La justicia de Dios no busca la aniquilación, sino la conversión, y a veces la conversión llega a través del terror sagrado, de una confrontación con una santidad que nos muestra nuestra propia pequeñez. Ese milagro no estaba destinado solo a nosotros, las víctimas, sino también a ellos, los verdugos. Fue una lección para todos, un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la gracia, ni tan alto que no pueda ser humillado, ni tan bajo que no pueda ser levantado. La plaza se convirtió en un altar de rodillas y de lágrimas compartidas. Después del llanto, vino una paz profunda. El sonido de los sollozos fue reemplazado gradualmente por un murmullo bajo, el sonido de cientos de personas rezando en voz baja. Eran fragmentos de oraciones, versículos recordados, nombres de Dios susurrados al viento. La gente comenzó a moverse, a abrazarse. Vecinos que se habían mirado con desconfianza durante días, ahora se aferraban unos a otros como si fueran una sola familia. Vi a madres que habían enseñado a sus hijos a rezar en secreto, ahora llorando de alegría mientras sus pequeños corrían libremente por la plaza. La comunidad, que había sido fracturada por el miedo, se estaba sanando ante mis ojos, unida de nuevo no por un decreto, sino por la experiencia compartida de la desesperación y la maravilla. San Marcos del Sur estaba renaciendo de sus propias cenizas. Leopoldo Barrenechea, el hombre que ya no era, llegó al final de los escalones y continuó caminando, como un autómata, hacia un coche oscuro que lo esperaba al borde de la plaza. Nadie lo detuvo, nadie le dijo una palabra. Se subió al asiento trasero y el vehículo se alejó lentamente, sin escolta, sin ceremonia, desapareciendo por una de las calles laterales. Su partida no fue un exilio, fue una disolución. Simplemente dejó de existir para nosotros. Su mal no fue combatido con más mal, sino que se evaporó en la presencia de un bien tan absoluto que no dejó espacio para la sombra. Comprendí entonces que la verdadera justicia no es un castigo, sino una restauración del orden divino, donde cada cosa y cada persona es puesta en su verdadero lugar. Y el lugar de Barrenechea era la nada. En medio de la multitud apareció el padre Miguel, el párroco de nuestra iglesia, a quien Barrenechea
había puesto bajo arresto domiciliario. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos brillaban con una luz serena. No subió a un pedestal para dar un sermón de victoria. En su lugar, caminó lentamente a través de la multitud hasta llegar al grupo de soldados arrodillados. Se detuvo frente al joven que había sido el primero en rendirse, el que todavía sollozaba con el rostro oculto entre las manos. El padre Miguel se arrodilló a su lado, en el suelo de piedra, y con un gesto de una ternura infinita, puso una mano sobre su hombro tembloroso. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Ese simple acto de perdón, de un pastor arrodillándose para consolar al lobo, fue la homilía más poderosa que San Marcos del Sur jamás escucharía. La gente, inspirada por ese gesto, comenzó a moverse con un propósito. Alguien trajo una escoba y comenzó a barrer suavemente los últimos vestigios de ceniza que quedaban en un rincón de la plaza. Otro trajo un balde de agua y comenzó a lavar las piedras. Una mujer apareció con un ramo de flores silvestres y lo colocó en el centro de la plaza, justo donde había estado la hoguera más grande. No fue una orden, fue un impulso colectivo, la necesidad de purificar el espacio, de reclamarlo no con banderas ni con monumentos, sino con actos humildes de cuidado y de amor. Estábamos reconstruyendo nuestro hogar, no con ladrillos, sino con gestos de gracia, transformando un lugar de humillación en un jardín de reconciliación. El sol ya estaba alto en el cielo, y su calor se sentía como una caricia. El aire mismo se sentía ligero, como si una presión atmosférica inmensa se hubiera liberado de repente. Tomé una respiración profunda, la primera en 3 días que no sabía a miedo ni a ceniza. Llenó mis pulmones con el aroma de la tierra húmeda, de las flores que traía la gente y de algo más, algo intangible, el olor de la esperanza renovada. Era el aire de un mundo nuevo, un mundo donde lo imposible se había hecho visible. El milagro no había sido solo un evento, había sido una purificación. Había limpiado no solo nuestras calles, sino también nuestras almas, barriendo el veneno del miedo y la duda, y dejándonos con una certeza silenciosa y humilde de que no estábamos, y nunca habíamos estado, solos en nuestra prueba. La paz que descendió sobre San Marcos del Sur no era la paz del silencio o de la ausencia de conflicto. Era una paz activa, vibrante, una armonía que se podía sentir en la forma en que la gente se movía, en la suavidad de sus voces, en la luz de sus ojos. La justicia había llegado, no como una tormenta de venganza, sino como una lluvia suave que había limpiado la tierra y la había preparado para una nueva siembra. El enemigo no había sido derrotado, había sido deshecho, y nosotros, los testigos, habíamos sido transformados. El fuego nos había puesto a prueba, nos había llevado al límite de nuestra fe, pero no nos había consumido, solo había quemado nuestras impurezas, dejándonos con un corazón más fuerte, más humilde y eternamente agradecido. La verdadera reconstrucción, la de nuestra fe, apenas comenzaba. En los días que siguieron, San Marcos del Sur aprendió a respirar de nuevo, un aliento a la vez. La plaza central, el escenario de nuestra humillación, fue rebautizada por el clamor popular. Ya no era la plaza de la Constitución, sino la plaza de las cenizas y la llama, no como un recordatorio del dolor, sino como un testimonio eterno de la respuesta. Se convirtió en un lugar sagrado, no por un decreto, sino por la memoria colectiva. La gente caminaba por ella con una nueva reverencia, como si las losas de piedra aún guardaran el eco de la intervención divina. El viento que soplaba entre sus árboles ya no arrastraba el olor a quemado, sino un murmullo de paz, una serenidad que se había instalado en el corazón de la ciudad, recordándonos que incluso de la más profunda oscuridad puede nacer una luz que lo cambia todo para siempre. La fe de nuestra gente también se transformó. Las Biblias que habían sobrevivido, aquellas que habían sido escondidas bajo los suelos de madera
o entre las paredes de adobe, dejaron de ser simples libros. Se convirtieron en reliquias, en tesoros familiares que se pasaban de padres a hijos con manos temblorosas de gratitud. La fe ya no era una costumbre dominical, una tradición heredada sin pensar. Se volvió algo personal, íntimo, una llama que cada uno cuidaba en el santuario de su propio corazón. El fuego de Barrenechea, en su intento de destruir la palabra escrita, solo había logrado grabarla a fuego en nuestras almas. Aprendimos que la verdadera iglesia no está hecha de piedra ni de madera, sino de la comunidad de creyentes, unida por una prueba compartida y una redención milagrosa que nos había hecho más fuertes. Y yo, Rodrigo Santamaría, también cambié para siempre. Guardé mi máquina de escribir, no porque mi trabajo hubiera terminado, sino porque había comenzado uno nuevo. Dejé de ser un periodista que buscaba la noticia del día para convertirme en el custodio de esta historia, en la memoria viva de nuestro pueblo. Mi juramento silencioso en aquella primera noche se había cumplido, pero ahora tenía una nueva misión: asegurarme de que el eco de esos 3 días nunca se apagara. Contar esta crónica no es para mí un oficio, es una oración, un acto de gratitud, porque presencié cómo el poder terrenal, con toda su arrogancia y su acero, es apenas una sombra fugaz ante la autoridad silenciosa y eterna de una ley moral que tarde o temprano siempre encuentra la manera de restablecer el equilibrio del universo. El nombre de Leopoldo Barrenechea rara vez se pronuncia ahora en San Marcos del Sur, no por miedo ni por odio, sino porque se ha convertido en algo irrelevante, el fantasma de una era que ya no nos pertenece. Su historia se cuenta en susurros a los niños, no como un cuento de terror, sino como una fábula, una advertencia sobre la fragilidad de la soberbia humana. Se convirtió en la prueba de que un hombre puede construir un palacio, levantar un ejército y quemar todos los libros del mundo, pero nunca podrá apagar la luz que reside en el corazón de la gente. Su legado no fue el de un tirano, sino el de un instrumento involuntario, que nos recordó una verdad que habíamos olvidado, que la verdadera fuerza no reside en el poder que se impone, sino en la fe que persevera en silencio. En aquellos días de calma y reconstrucción, comprendimos la lección más profunda de todas. La fe no es la ausencia de miedo, ni la promesa de que no sufriremos. Descubrimos que la fe es la certeza de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. No elimina la oscuridad, sino que la convierte en el lienzo sobre el cual se manifiesta la luz más brillante. El fuego que debía aniquilarnos solo sirvió para purificarnos, para quemar nuestras dudas, nuestra complacencia y nuestro miedo. Nos dejó desnudos, con nada más que nuestra confianza en una promesa invisible. Y fue en esa desnudez, en esa vulnerabilidad absoluta, donde encontramos una fuerza que no sabíamos que poseíamos, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que aún hoy perfuma el aire de nuestro pueblo. Y así, la paz regresó a San Marcos del Sur, y uno podría pensar que la historia termina aquí, con la caída del tirano y la restauración de la fe. Pero no fue así. El milagro en el palacio no fue un punto final, sino un punto y aparte. Fue la preparación, la purificación necesaria para lo que estaba por venir. El cielo nos había demostrado su justicia, pero aún no nos había revelado la plenitud de su misericordia. La partida de Barrenechea no fue el verdadero milagro, fue solo el prólogo. Lo que ocurrió en los días que siguieron, cuando el asombro aún estaba fresco en nuestros rostros y nuestros corazones estaban abiertos y expectantes, fue la verdadera prueba de que el fuego solo había sido el comienzo de nuestra conversación con Dios. Porque la palabra, cuando es verdadera, no puede ser convertida en ceniza, solo puede ser liberada en el viento, para sembrarse en el alma de aquellos que están dispuestos a escuchar.